Enrique Vila-Matas ha dicho de Javier Moreno que es un autor, literariamente hablando, muy ambicioso, lo cual dentro de poco, al paso que vamos, será visto en su país como una excentricidad. De hecho, es posible que ya esté sucediendo esto. Mi nombre es Enrique Carro y hoy voy a comentar el libro, el último libro publicado de Javier Moreno por Editorial Candaya en enero de este año, Magnífica Desolación. Un libro que reúne cuatro cuentos largos o cuatro novelas cortas. La verdad que la clasificación no es importante porque es un libro inclasificable, donde vamos a asistir a pura literatura, ¿no? Literatura de la buena. Pentimento, Los reinos de lo irreal, Magreb, El cielo de Madrid son las cuatro historias con las que Javier Moreno nos va a hablar de la mirada, nos va a hablar de las dos caras de la desolación, nos va a hablar del turismo, un fenómeno eh, brutal de los últimos tiempos, y nos va a hablar también, por supuesto, del amor y de su contraparte, ¿no? El desamor. Eh, Antes de empezar la reseña, quiero agradecer a todas esas personas que en el último mes se han suscrito a este canal de YouTube, a este canal que yo, la verdad, empecé con la idea de que fuera un banco de recursos para mis alumnos de escritura del Ateneu Grande de Mollén del Vallés, y también en mis talleres particulares, los que hago online y los que hago aquí presencial en mi casa. Eh, pero resulta que después de 11 videos ya somos 233 personas, ¿no? Algo que para muchos será poquísimo, pero para mí francamente es una locura. Yo nunca pensé que este canal de YouTube llegaría ni a los 20 suscriptores, ¿no? Y finalmente estamos en 233 y día a día me sorprendo con algún nuevo suscriptor. Hemos tenido ya un video que ha superado las 12.000 visualizaciones, Los genios de Jaime Bailey, la reseña de este libro que me ha sorprendido, no solo ya por las visualizaciones, sino por la participación de la gente, tanto criticando la reseña como hablando del libro, o también alentándome a leer a autores que he apuntado y que voy a tener en cuenta. Así que muchísimas gracias, y quienes estén viendo este video y no se hayan suscrito todavía, pues les invito a que se suscriban porque voy a seguir cargando el canal de reseñas, de comentarios sobre literatura, sobre la vida, y también algunas cápsulas teóricas con ejemplos de diferentes cosas que podemos hacer con nuestros textos literarios, ¿no? Bueno, hecho el cherry, como decimos en Perú, eh, me gustaría entrar en este libro que me ha sorprendido gratamente. Con los años uno va leyendo, ¿no? Lee muchas cosas, y ya la capacidad de sorpresa es más difícil, ¿no? De experimentarla. ¿Por qué? Porque en cierta forma pues vamos encontrándonos con modelos repetidos, donde encontramos a veces alguna cosa interesante, pero es difícil, cada vez más difícil, si no es que asistimos digamos, a clásicos, a los grandes monstruos de la literatura, ¿no? Es difícil encontrar cosas que realmente impacten, ¿no? Que realmente nos abran a un nuevo mundo, ¿no? Esto es lo que me ha pasado a mí con Javier Moreno, ¿no? Francamente, ha sido una delicia leer este libro, ¿no? Es un libro, así como a veces he dicho que hay libros que son para leerse en una tarde o dos, pues este libro realmente es un libro para leer con calma, una semana, una historia tras otra, detenerte, eh,
en esa prosa, en esa, más que prosa poética, en la mirada poética de sus protagonistas, que no es otra cosa, ¿no?, que la mirada poética que proyecta Javier Moreno en sus historias, ¿no? Y es por eso que creo que uno de los primeros temas de los que podemos hablar es de la mirada, ¿no? La forma como miran los protagonistas de estas historias eh, nos envuelven y nos llevan además a otro mundo, que es justamente lo que debe, lo que, no es lo que, bueno, lo que debe hacer un texto literario, ¿no? O sea, llevar al lector a otra realidad, ¿no? Sin que el lector a veces sea consciente de lo que está sucediendo, ¿no? Vamos a ir historia a historia, pero primero me quiero detener en el epígrafe, porque el epígrafe, y bueno, además sobre todo agradecerle la amabilidad a Javier, que estuve presente en su presentación aquí en Documenta, un día muy bonito, la verdad que fue una experiencia maravillosa, eh, por el homenaje que le hicieron al editor de Candaya, fallecido hace poco, eh, y que demostró también esa presentación que Candaya es una editorial, es una familia, ¿no? Y es una familia además rendida, o cuyo lazo de parentesco es la literatura, la auténtica literatura, la literatura hecha de gente llana que realmente hace esto por amor al arte, no porque quiere conseguir con los recursos literarios otras cosas, ¿no? Y eso es algo maravilloso y de agradecer, ¿no? Así que en esta presentación que él me dedicó el libro, también se habló de este epígrafe, ¿no?, que es realmente la entrada, ¿no?, a estas cuatro historias, ¿no? En la Luna, en la misión Apolo 11, Armstrong le dice a Aldrin, ¿no?, una vista magnífica ahí fuera, ¿no? Y Aldrin le responde con esta frase, ¿no?, magnífica desolación, ¿no? Entonces este epígrafe ya nos dice que el libro va a ir de la mirada, ¿no?, de cómo miramos la desolación, de cómo miramos el mundo también. Es decir, abre o escinde de alguna manera el concepto de desolación. ¿Por qué? Porque la desolación en general la tenemos, digamos, asociada a la soledad involuntaria, a los sitios inhóspitos, al desierto, a, digamos, a que no haya nadie, ¿no? A algo que puede ser negativo, ¿no? Pero a través de la mirada de Aldrin, y en este caso a través de la mirada de Javier Moreno, vamos a asistir a esa otra parte de la desolación, ¿no? A la parte poética de la desolación, a la belleza de la desolación, a través de los ojos de los protagonistas, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver en la primera historia, ¿no? La primera historia se llama Pentimento, ¿no?, y va de la estancia de un escritor en una cabaña de madera, ¿no? Un escritor que se retira, ¿no?, ha escrito su última novela y decide ir al bosque, ¿no?, a estar ahí un tiempo, ¿no? Y en esta cabaña él se encuentra en un contexto que se parece mucho al contexto en el que se desarrolla la trama de su última novela, ¿no? Hay que decir que además está en esta cabaña y el único libro que hay es esta última novela que él ha escrito. Entonces la experiencia en la cabaña es de alguna manera una especie de réplica de lo que le pasaba al protagonista, al sargento, en la novela que había escrito, ¿no? Entonces, la experiencia en la cabaña le permite a este escritor revisar, recrear las escenas de su propia historia, pero también criticarla, ver en qué puntos esa novela resulta fallida, ¿no? Así que es una experiencia en la cual el escritor se mete en la realidad del bosque,
pero además se mete en la novela y la novela empieza a como apoderarse de esa realidad, ¿no? Entonces ya vamos aquí en este juego eh, realidad y realidad, ¿no? Que es otro componente que va a estar, digamos, flotando en el aire de todas las historias, ¿no? ¿Qué es la realidad y qué cosa es lo que ya no es la realidad, ¿no? Es una pregunta que se hacen constantemente los protagonistas. Y esa mirada que convierte la realidad en algo más, en algo extraordinario, en algo magnífico, es ya inmediatamente lo vemos, ¿no? Por ejemplo, ya en la segunda página de este Pentimento, esta primera novela corta o cuento largo, el narrador, que es también el protagonista de una de las partes, la historia va en paralelo, ¿no? Nos va contando la experiencia del escritor en primera persona en la cabaña, y luego los otros capítulos nos llevan a la trama de la novela, de su última novela, ¿no? Entonces, en esta parte en la que él está yendo a la cabaña, fíjense, ¿no? Cómo piensa este personaje, ¿no? La historia de la humanidad, dice, era un rosario de catástrofes trufado con efímeros instantes de esperanza. Dios era un guionista minucioso, pero poco imaginativo, ¿no? Y ahora fíjense también en esta mirada, ¿no? Cómo mira a los pájaros, y miren lo que dice, ¿no? Pensó que los pájaros miraban esos cristales confundiéndolos con lagos, con maravillosos charcos verticales en cuyo fondo se agitaban seres misteriosos e incomprensibles, y alrededor de los cuales habían elaborado una mitología. Chocaban contra los cristales no porque resultasen invisibles, sino porque buscaban saciar su sed de misterio tras ellos, ¿no? He dicho primera persona, no es una primera persona, es una focalización, digamos, muy fuerte en el protagonista, ¿no? Es una tercera persona, pero que siempre está viendo las cosas a través de la mente del personaje, ¿no? Bueno, esta historia está plagada, ¿no? de estas eh, reflexiones, de estas imágenes que se van sucediendo en la mente del protagonista, ¿no? Luego tenemos la segunda historia, que se llama Los reinos de lo irreal, ¿no? Los reinos de lo irreal cuenta el viaje turístico, un viaje turístico alternativo, ¿no? Es un turismo alternativo según el protagonista, a Chicago, ¿no? Digamos, el protagonista viaja a Chicago es un escritor también, está buscando información sobre la fotógrafa Vivian Maier y el artista visual Henry Darger, ¿no? Entonces, por un lado, vamos a ir a historias que van alternando dos tramas, ¿no? En una vamos a ver la trama que desarrolla un poco la historia o circunstancias de la vida de Vivian Maier y de Henry Darger, estos artistas outsiders, ¿no? Y por otro lado, vamos a asistir a los 7 días del viaje a Chicago que hace este escritor, y también vamos a encontrar, digamos, cosas maravillosas, ¿no? Por ejemplo, primero un retrato excelente de lo que es el turismo hoy en día, ¿no? O sea, la masividad, la gente, hay una escena ahí en una plaza, una fuente con una obra de Yoma Plensa, ¿no? Y ves toda la gente ahí en verano esperando que caiga el chorro de la fuente, ¿no? Eh, la gente con la que uno habla en el avión, etcétera. O sea, hay una serie digamos, de situaciones que nos llevan a experiencias propias, ¿no? Turísticas, ¿no? Y también son una reflexión de lo que es el turismo hoy en día, ¿no? Este turismo masivo, ¿no? Que va eh, depredando los lugares, ¿no? Entonces, en esta experiencia del escritor en Chicago, ¿no? Se permite también reflexiones como estas, ¿no? Por ejemplo, en realidad Chicago, dice, parece ser el origen de 3 de las grandes atrocidades que marcaron la historia del siglo XX: la bomba atómica,
el campo de concentración y la Escuela de Economía de Chicago. El matadero de la Union Stock Yard se inauguró en 1865, en un espacio de casi 2 kilómetros cuadrados atravesado por 9 líneas de tren. Se mataban y procesaban hasta 9 millones de animales al año, cerdos, vacas, ovejas, cuya carne era distribuida por todo el territorio de Estados Unidos. 4 décadas después de su inauguración, Henry Ford visitó las instalaciones y quedó fascinado por aquel sistema capaz de cubrir todas las fases del procesamiento cárnico: muerte del animal, despiece, envasado, distribución y tratamiento de residuos, hasta el punto de que inspiró su sistema de producción en cadena, esta vez destinado a la elaboración de coches. Adolf Hitler era un gran admirador de Henry Ford. De él llegó a escribir en su Mein Kampf: solo Ford mantiene su total independencia frente a los judíos. Haré lo que pueda para poner sus teorías en práctica en Alemania, y vaya si lo hizo. El Volkswagen Escarabajo y los campos de concentración. La tercera aportación de Chicago al catálogo de la ignominia universal pudieron ser la Escuela de Economía capitaneada por Milton Friedman, adalid del libre mercado y premio Nobel en 1976. Me pregunto si en realidad Chicago no será una especie de Gotham City, con un manicomio Arkham abarrotado de economistas, científicos y empresarios cárnicos, orquestados todos por la temible batuta de Al Capone, ¿no? Entonces, fíjense cómo eh, es una especie como de narración, como una crónica de Chicago, pero también es una búsqueda del escritor de ciertas cosas, ¿no? De una experiencia personal, de un viaje solo a una ciudad donde, digamos, quiere encontrar información sobre esta fotógrafa Vivian Maier y Henry Darger, ¿no? Luego tenemos el tercer cuento largo, ¿no? En realidad es un bucle, ¿no? Es una historia que se repite constantemente, pero bajo la premisa de que el protagonista siente que su vida es una vida que carece de historias, que no es interesante, una vida en la que no pasa nada, ¿no? Y entonces este personaje viaja, es un viaje turístico también, estos típicos viajes de grupo guiado, ¿no? A Marrakech. Y se encuentra con una mujer, L, en la barra de un bar ahí en un hotel de Marrakech. El cuento se llama Magreb. Yo no sabía esto, pero Magreb en realidad es la palabra con la cual se define ese color rojo óxido que, digamos, tiñe todo los monumentos en Marruecos, ¿no? Y de hecho me ha hecho pensar mucho en ese viaje a la India que hice, y ese color también medio como ladrillo, un color teja, que en realidad es un color de óxido, ¿no? Que uno siente ahí, sobre todo cuando estuve en Delhi, recuerdo, ¿no? Que encima había calima y el color era ¿no? Era un color Magreb. Así que este relato Magreb cuenta la historia de este protagonista que siente que su vida no es interesante, y lo que va a ocurrir es que él va a empezar a contar la misma historia una vez tras otra vez. No sé si son 12 o 14 veces o bueno, no sé, 10, pero son muchas veces vamos a repetir la historia, repetir la historia de el momento en el que está él y la mujer, está L, sentados en la barra, ¿no? Esperando para entrar al hammam, y toman un whisky, ¿no? Incluso uno de los retos fuma un cigarro, él nunca ha fumado, ella le da de fumar, luego le hace prometer que no vuelva a hacerlo. Es decir, que él va proyectando, va contando la misma historia varias veces y va proyectando en estas diferentes escenas una capa más de lo que es ese momento, ¿no? Entonces transforma un mismo momento digamos, como un prisma, ¿no? Como si una única circunstancia
pudiera generar todas las circunstancias, ¿no? Infinitas circunstancias, ¿no? Como si todas las posibilidades de un hecho estuvieran, digamos, implícitos, ¿no? En las cosas que hacemos, ¿no? Lo que hacemos tiene mil variables, mil posibilidades y él las desarrolla, ¿no? Y en uno de estos desarrollos, fíjense lo que, fíjense esta reflexión sobre el amor, ¿no? Que hacen entre ambos, ¿no? Entre él y el protagonista, ¿no? Él le hizo un alto para dar un sorbo de su vaso de té y yo aproveché para hacer otro tanto, mientras paladeaba la agradable mezcla de sabores de té y de la hierbabuena, examiné la teoría de L acerca del amor. Mi experiencia al respecto era tan corta que solo podía dejarme llevar a tientas por meras hipótesis. Me pregunté si aquella charla podía convertirse en el principio de una historia de amor, si yo podía enamorarme de L o si L podría enamorarse de mí. No, no era probable. Tenía unos bonitos ojos, su nariz sin embargo parecía aplastada por un dedo invisible. Estaba además aquella manera de agitar la cabeza sin encontrar reposo sobre el eje de su espina dorsal, un síntoma de inquietud que no dejaba de contagiar al interlocutor cierta zozobra. Si ella perseguía una historia, a mí me ocurría todo lo contrario. Yo buscaba la descripción de un solo instante, un momento sin continuidad, algo así como una historia sin nudo y por supuesto sin desenlace, un principio inacabable. Pensé que la teoría de él adolecía de un exceso de romanticismo. Tal vez proyectásemos fantasías sin demasiado fundamento sobre la persona amada, pero también podía ocurrir que la observación atenta de ésta aportase rasgos y peculiaridades imprevistas y que el amor se sustentase en ese sucesivo descubrimiento, ¿no? Bueno, para terminar, también quería recuperar un pequeño fragmento del último relato que habla de el protagonista, un profesor universitario que está casado con Almudena, que tiene dos hijas que están en el colegio y tienen problemas de la vida cotidiana, como una familia común y corriente, y él, en la soledad, juega a Life Alt, ¿no? O Alt Life. Y entonces se genera una cuenta y bueno, desarrolla una vida en la que se enamora o está en amores con un personaje ficticio, ¿no? Que es Beatriz, ¿no? Y vamos a ver cómo empieza a entrar en un conflicto el personaje, porque claro, él tiene su vida, su matrimonio y empieza a sentir que está engañando a su mujer con este personaje, que en realidad está dentro de un juego, ¿no? Y esto nos lleva a dialogar, ¿no? Entre esta reflexión que les he leído en la historia Magreb, con El cielo de Madrid, que es esta última historia, en la que también hay reflexiones sobre el amor realmente extraordinarias, ¿no? Dice, ¿no? Una relación se sostenía a través de un flujo de comunicación y una variación en el mismo, aunque fuera mínima, podía convertirse en el síntoma de algo, en un motivo de zozobra. Estaba el asunto de Carmen aquel día, una de las hijas, pero prefirió esperar a que las niñas se fuesen a la cama para contárselo. Hoy acudió poco público a la galería, proclamó Almudena, aunque aquella en realidad no pudiera considerarse una noticia extraordinaria. Las compras de obra de arte se realizaban casi siempre por internet. La mayoría de los compradores eran inversores o marchantes de inversores sin un interés auténtico en el arte. El público consistía muy a menudo en aficionados, en jubiladas del barrio, en estudiantes. Él mismo recomendaba la galería de su mujer a sus estudiantes. Almudena era buena en su trabajo. Recordaba el día en que Beatriz se acercó tras una de las clases para decirle que había visitado la galería de su mujer. Le gustaron mucho la galería y los cuadros. No podía dejar de imaginar a Beatriz, que es un personaje ficticio, desfilando frente a las obras, tropezándose tal vez con Almudena, saludándola tímidamente, informándola de que venía de parte de su marido, su profesor en la facultad. Aquella noche, durante la cena, le preguntó por el público de la tarde del día anterior. Almudena no supo dar detalle de nada en concreto.
Le resultaba difícil hacerse a la idea de que Beatriz pudiera pasar desapercibida, pero así eran el amor y el deseo, una ponderación infinita de un objeto que a los demás podía resultar indiferente, una fenomenal paradoja. En fin, un libro que realmente es extraordinario. Estoy muy contento de haber descubierto a Javier Moreno. Voy a buscar sus otros libros, lo voy a seguir leyendo y se los recomiendo. Realmente es un libro que vale mucho la pena, un libro para degustar, para releer y para pensar en la vida, para pensar en el amor, para pensar en nuestros tiempos, ¿no? En todos estos fenómenos, en lo que se está convirtiendo el ser humano y en que eso que es tan desolador a veces, al mismo tiempo es magnífico, ¿no? Al mismo tiempo es poético, como a través de nuestra mirada, y yo creo que es eso lo que nos hace distintos de los animales, eh, que es el último resquicio de humanidad que nos queda, es la mirada, la forma en que podemos ver y hacer que el mundo sea también otra cosa, algo más extraordinario.